Gracias por acompañarme a otra entrega de esta tribuna política, un espacio independiente que trata de forma regular temas políticos, económicos y sociales con la mayor objetividad posible. Se viene debatiendo nuevamente, se habla de que le están dando los últimos toques el proyecto de Código Penal. Ustedes saben que estamos prácticamente sin Código Penal porque el que está vigente es un viejo código que viene desde el siglo XIX. Pero ¿qué pasa? Siempre hay una serie de temas que son controversiales porque chocan con intereses de la oligarquía por un lado, pero con intereses de la población por otro lado. Otra vez sale a flote el asunto del aborto o 3 causales, aborto terapéutico, 3 causales como se le llama, sobre el embarazo, cuando es por violación, cuando es por incesto o cuando hay malformación, que la cría no es viable y pone en peligro la propia vida de la madre. Esas son las 3 causales y en la mayoría de los países del mundo se pueden practicar porque es un asunto científico, no es un problema religioso de las iglesias, como lo han cogido en efecto para ellas. Pero ¿qué pasa? Es una forma de allantar a la ciudadanía, porque todo el mundo sabe que eso no se va a aprobar, el asunto de las 3 causales. Y si lo aprueban, porque todavía haya la intención, que no la hay, de aprobarla, si la aprueban, sería inconstitucional, porque el artículo 37 de la Constitución de la República dice: derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Es decir que el que escribió ese artículo 37, que fue en la reforma constitucional del año 2009, aunque diga enero de 2010, fue el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Un poder en República Dominicana que era el líder de los partidos tradicionales de la República Dominicana, el hombre que le hizo la vida imposible al doctor José Francisco Peña Gómez, posiblemente por el color de su piel y por su origen social, porque el cardenal era un hombre clasista y racista. Nunca dio una misa en un barrio marginado del Distrito Nacional ni de la provincia de Santo Domingo. Nunca. Con todo el respeto que me merece ya, porque es un señor de 88 años y se dice que está enfermo, pero lo que más se le convino a la política dominicana es el retiro de la vida política nacional de este líder eclesiástico. Bueno, entonces que quede bien claro que es un allante, que eso no se va a aprobar, el asunto de las 3 causales. Y no hay mayor interés, porque la oligarquía, eso no es problema para la oligarquía dominicana. Porque si una hija o una nieta de una familia de la oligarquía dominicana es objeto de una violación, le sacan esa barriga fuera del país
y problemas resueltos. Y aquí siguen acudiendo a misa y abogando por las tres causales, porque una cosa es lo que se practica y otra cosa es lo que se predica. Hay que estar envuelto en la familia que es objeto con un miembro con una violación sexual o víctima de un incesto o con un embarazo no viable producto de la malformación del feto. Hay que estar en esa familia que han visto perder a muchos de sus miembros. No sé si se puede usar el vocablo miembra, pero muchas mujeres dominicanas han perdido la vida, y todas de la clase baja de la República Dominicana. Ninguna de clase media, pero mucho menos de clase alta, que resuelven ese problema y siguen por delante de una forma hipócrita de que siendo pro vida. Señores, pro vida es el que se solidariza con esas muchachas que están en un callejón sin salida, embarazadas por una violación y no pueden salir de ese embarazo no deseado, que posiblemente marque su vida psicológicamente para siempre. ¿Y cómo van a obligar a esa persona a tener una cría no deseada? Eso no lo va a permitir ninguna familia de la oligarquía. Pero sí hay que obligar a las muchachas humildes de los barrios a que paran producto de un embarazo, de una violación. Y son de las grandes injusticias que se cometen en la República Dominicana. Y este sigue siendo uno de los pocos países del mundo donde todavía está prohibida el aborto terapéutico, que se justifica desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista científico. Pero ¿qué es lo que pasa con los legisladores? Muchos de ellos pueden estar conscientes de que ese es un problema científico, de que procede el aborto terapéutico, pero no se atreven porque están chantajeados por las iglesias. Yo soy muy respetuoso, aunque no soy cristiano, ni soy de ninguna religión, no practico ninguna religión, pero soy respetuoso de los verdaderos cristianos, de la gente que se dedica a la práctica del bien. Pero no crean, señores, que todo el que acude a las iglesias es cristiano de verdad. Es un porcentaje muy reducido de gente que se dedica a la práctica del bien al prójimo, sobre todo al que más lo necesita. Y con el respeto que me merecen las iglesias, porque soy respetuoso de todas las creencias religiosas. Pero ustedes saben, señores, que desde las iglesias han salido muchos escándalos de todo tipo, inclusive de violación sexual. Entonces, yo no sé cuándo que en este país cada cual va a actuar de conformidad a su pensamiento, a su convicción, a lo que le dice su conciencia. Pero ¿cómo es posible que un diputado se esté dejando arrastrar por el chantaje de un pastor de cualquier iglesia? Porque que lo anote en una lista y después públicamente pide que no voten por ese individuo. O que no voten. Pídalo, que no vote. Que como quiera, en la forma en que se gana una diputación, una senaduría, una alcaldía en la República Dominicana, que a papeletazo limpio, como quiera va a ganar, si hace su inversión económica y finalmente actúa desde el Congreso Nacional de conformidad a su conciencia, a lo que le diga su conciencia y no a lo que quiera otro. Por otro lado, todavía hay confusión en la sociedad dominicana, porque hay gente que sabe que Leonel Fernández, a pesar de que fue candidato, fue presidente de la República en 3 oportunidades, puede ser candidato.
y ha sido candidato en la contienda comicial del 2020 y del 2024 y posiblemente en la del 2028, porque está en su derecho civil, goza de sus derechos civiles y está habilitado constitucionalmente. Entonces la pregunta es ¿por qué Leonel, que fue presidente 3 veces, puede ser candidato? Y Danilo Medina, que solo fue presidente en 2 ocasiones, no puede ser candidato. Por la sencilla razón de que la Constitución o las leyes no tienen carácter retroactivo. Rigen a partir de su aprobación y de su promulgación, no hacia atrás. Y eso es lo que ocurre. Recuerden que el profesor Juan Bosch, cuando llegó a la presidencia de la República, en el año 63, creó una constitución avanzada que prohibía la reelección presidencial. Pero inmediatamente fue objeto de un golpe de Estado. Esa constitución fue abolida. Y cuando Balaguer llegó a la presidencia de la República en el 66, se hizo una nueva constitución, un traje a su medida. Y esa constitución de Balaguer del 66 para nada abordaba el tema de la reelección. Decir que eso estaba abierto, como no estaba prohibido, y Balaguer se postulaba cada 4 años. Cuando se produjo la crisis política del año 1994 y a través del pacto por la democracia, fue que se hizo posible llevar una serie de transformaciones y reformar la Constitución de la República, y ahí fue que se prohibió la reelección presidencial y Balaguer acortó el periodo de 2 años a 2 años. Cuando Leonel Fernández llegó en 1996 a la presidencia, producto del Frente Patriótico, no podía reelegirse porque estaba prohibida la reelección desde el año 1994. Entonces Hipólito Mejía ganó en el año 2000, pero en el 2002 reformó la Constitución de la República para poder optar nuevamente por otro periodo en el año 2004. ¿Qué ocurre? Que Hipólito perdió las elecciones. Quien ganó fue Leonel. Entonces Leonel gobernó 8 años consecutivos. Porque así decía la Constitución de la República, que se podía gobernar 2 periodos y nunca más. Algunos dicen, similar a la de Estados Unidos. No tiene mucha diferencia la de Estados Unidos. Y en su momento explicaríamos las diferencias sustanciales entre una y otra. Bueno, Leonel gobernó del 2004 hasta el 2012. Pero recuerden la reforma constitucional antes de irse en el 2010, que hizo el pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas Maldonado, que a la sazón era el líder del PRD, y facilitó toda la bancada legislativa del Partido Revolucionario Dominicano para que apruebe la reforma a la Constitución de la República. Y esa Constitución de Leonel del 2010 contemplaba descansar un periodo y poder volver a aspirar en un próximo periodo, pero que Danilo no lo dejó. Danilo llegó en el 2012 a la presidencia y en el 2015 reformó la Constitución porque no podía reelegirse y tenía que reformar la Constitución de la República. La reformó, pero fíjense cómo dice la Constitución de Danilo Medina. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Siguiente, un artículo transitorio. En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016
sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro periodo, ni a la vicepresidencia de la República. O sea que Danilo Medina, él mismo se clavó un cuchillo, porque él mismo hizo un párrafo transitorio que se refería a su persona y no puede aspirar nunca más a la presidencia de la República. Y por eso es que Danilo no puede aspirar, pero Leonel sí puede aspirar y sigue habilitado. Se hizo una última reforma que fue la de Luis Abinader, pero esa lo que hizo fue supuestamente endurecer el supuesto candado que tiene la Constitución de la República para que ningún gobernante pretenda perpetuarse en el poder. Señores, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, dar me gusta. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.